El Salvador, un país que en los últimos años ha sido escenario de cambios radicales en materia de seguridad, enfrenta ahora una nueva sacudida. El destape de una red mafiosa que, según las primeras investigaciones, ha operado en las sombras, esquivando controles y extendiendo sus tentáculos más allá de lo imaginable. Este descubrimiento no solo sorprende por la magnitud de las actividades ilícitas de la mafia, sino también por lo que revela acerca de los desafíos que persisten en la lucha contra el crimen organizado, incluso bajo una administración reconocida por su mano dura. ¿Cómo logró esta red mafiosa surgir y operar sin ser detectada por tanto tiempo? ¿Qué tan profundos son sus vínculos con otras organizaciones criminales dentro y fuera de El Salvador? Pero sobre todo, ¿qué dice este caso sobre las estrategias implementadas para combatir el crimen en el país? La reacción del presidente Nayib Bukele, quien ha liderado una guerra frontal contra las pandillas, ha sido contundente. Pero el destape de esta mafia plantea interrogantes sobre los desafíos pendientes en la transformación de El Salvador hacia un futuro más seguro. Mientras la población espera respuestas, las autoridades han comenzado a desentrañar los secretos de esta organización. Lo que salga a la luz podría no solo redefinir la narrativa de seguridad del país, sino también poner a prueba la capacidad de enfrentar un enemigo más sofisticado y arraigado. El surgimiento de esta red mafiosa en El Salvador es una muestra de cómo el crimen organizado puede mutar y adaptarse incluso frente a estrategias agresivas de combate. Según las primeras investigaciones, esta organización no se formó de manera espontánea, sino que se construyó sobre las bases de estructuras delictivas ya existentes. A través de un meticuloso proceso de reclutamiento, lograron captar a individuos con habilidades específicas, desde expertos en logística hasta personas con conexiones dentro de instituciones gubernamentales. Esto les permitió operar con una eficacia que, por años, les permitió evadir la detección. Todo comenzó con actividades aparentemente menores. Pequeñas redes de contrabando se transformaron en sistemas complejos de tráfico de bienes, extorsión y corrupción. Los líderes de esta mafia, a diferencia de las pandillas tradicionales, mantuvieron un perfil bajo, evitando el uso de la violencia visible como herramienta principal. En su lugar, se enfocaron en construir una red de influencia, utilizando sobornos, amenazas veladas y alianzas estratégicas para garantizar su impunidad. El reclutamiento fue uno de los aspectos más fascinantes y alarmantes de esta mafia. Aprovecharon las debilidades económicas de comunidades vulnerables para captar a jóvenes, prometiéndoles ingresos estables y protección. Pero también extendieron su alcance a niveles más altos, atrayendo a funcionarios corruptos y empresarios dispuestos a colaborar a cambio de beneficios financieros. Esta mezcla de actores convirtió a la mafia en una fuerza híbrida, difícil de rastrear y aún más complicada de desmantelar. La estructura de la organización refleja un nivel de sofisticación que va más allá de lo visto con las pandillas tradicionales. Operaban con jerarquías claramente definidas, donde cada miembro tenía un rol específico, desde la gestión de operaciones ilícitas hasta el lavado de dinero y la intimidación a posibles informantes. Estas dinámicas internas, combinadas con su capacidad para establecer conexiones con grupos criminales internacionales, les permitieron expandir sus actividades más allá de las fronteras de El Salvador, convirtiéndose en un actor clave en redes transnacionales de crimen organizado. Lo más inquietante de esta mafia es cómo lograron insertarse en áreas clave de la sociedad. Usaron su poder para controlar sectores del comercio local, imponiendo cuotas y sobornos a pequeños empresarios. En algunas comunidades, llegaron a ser percibidos como una autoridad paralela, interviniendo en conflictos locales y proporcionando recursos básicos para ganar apoyo y lealtad. Este enfoque estratégico no solo les permitió operar con relativa libertad, sino también fortalecer su influencia en regiones donde la presencia del Estado era limitada o inexistente. Otro factor crucial en el surgimiento de esta red fue su capacidad para innovar en sus operaciones. A diferencia de las pandillas, que dependen en gran medida de tácticas de intimidación física, esta mafia adoptó un enfoque más calculado, utilizando tecnologías avanzadas para coordinar sus actividades y minimizar el riesgo de ser detectados.
Desde el uso de sistemas encriptados de comunicación hasta el desarrollo de métodos complejos para el lavado de dinero, demostraron un nivel de sofisticación que sorprendió incluso a las autoridades más experimentadas. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿cómo fue posible que esta organización operara durante tanto tiempo sin ser descubierta? Una posible respuesta radica en la infiltración de la mafia en instituciones clave, desde cuerpos de seguridad hasta oficinas gubernamentales. Este nivel de infiltración no solo les permitió acceder a información confidencial, sino también protegerse de investigaciones potenciales, desviando recursos y esfuerzos hacia objetivos secundarios. Además, su capacidad para adaptarse a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Bukele plantea un desafío significativo. Mientras las pandillas tradicionales enfrentaban el peso completo de las fuerzas del orden bajo el régimen de excepción, esta mafia optó por operar en las sombras, evitando confrontaciones directas y priorizando el sigilo sobre la fuerza. Esto les permitió mantener un perfil bajo mientras el gobierno centraba sus esfuerzos en desmantelar estructuras criminales más visibles. El surgimiento de esta mafia también pone de relieve las limitaciones del enfoque de mano dura en la lucha contra el crimen. Si bien las políticas de seguridad implementadas han logrado reducir significativamente los niveles de violencia en el país, este caso demuestra que el crimen organizado tiene la capacidad de evolucionar y encontrar nuevas formas de operar. Esto plantea preguntas cruciales sobre la necesidad de estrategias más integrales, que no solo se centren en la represión, sino también en abordar las raíces socioeconómicas que alimentan estas dinámicas criminales. Con este destape, El Salvador se encuentra en una encrucijada. Por un lado, las autoridades han demostrado que están dispuestas a enfrentar cualquier amenaza a la seguridad nacional. Pero por otro, el surgimiento de esta mafia destaca la complejidad del desafío, subrayando la necesidad de una vigilancia constante y un enfoque multifacético para combatir el crimen organizado. El destape de esta red mafiosa en El Salvador comenzó como una intriga silenciosa en las altas esferas de las fuerzas de seguridad. Durante meses, pequeñas irregularidades comenzaron a llamar la atención de las autoridades. Movimientos financieros inusuales, denuncias anónimas que parecían carecer de un vínculo claro, y un aumento inesperado en actividades ilícitas que no podían atribuirse a las pandillas tradicionales. Lo que al principio parecía ser un caso aislado, pronto se transformó en una investigación de gran escala que revelaría un entramado criminal más complejo de lo que se había imaginado. Todo comenzó con un operativo rutinario en la región oriental del país. Un grupo de agentes encubiertos, asignados a monitorear posibles puntos de extorsión, notó patrones extraños en las transacciones de un grupo local de comerciantes. Cuando decidieron profundizar, descubrieron que las extorsiones no solo eran llevadas a cabo por pandilleros, sino que estaban organizadas y supervisadas por un grupo distinto que operaba con mayor discreción y profesionalismo. Este hallazgo encendió las alarmas y desencadenó la primera línea de investigación que más tarde conduciría al destape de esta red mafiosa. Las primeras pistas llegaron en forma de testimonios. Un comerciante, harto de los constantes pagos que debía realizar para mantener su negocio funcionando, decidió hablar con las autoridades. Su relato era preocupante. Los cobradores ya no eran los jóvenes tatuados y violentos que solían identificarse con las pandillas locales, sino individuos con un aire más profesional que parecían estar mucho mejor organizados. Además, las exigencias eran diferentes. Los pagos no solo incluían dinero, sino también información y favores, como permitir el uso de sus locales para transacciones ilícitas. Con esta información inicial, las autoridades comenzaron a seguir el rastro del dinero. A través de análisis financieros detallados, descubrieron transferencias que conectaban cuentas aparentemente no relacionadas, pero que en conjunto revelaban un patrón claro de lavado de dinero. Las sumas involucradas eran significativas y llevaban directamente a nombres que, hasta ese momento, habían logrado mantenerse fuera del radar de las fuerzas de seguridad. La primera gran revelación llegó cuando los investigadores lograron interceptar comunicaciones clave entre miembros de la organización.
Usando tecnología avanzada de monitoreo, descifraron mensajes que detallaban operaciones logísticas, incluidos envíos de mercancías ilegales y la distribución de pagos a funcionarios corruptos. Estas evidencias no solo confirmaron la existencia de una red criminal organizada, sino también su grado de infiltración en sectores estratégicos del país, lo que explicaba su capacidad para operar durante tanto tiempo sin ser detectada. El destape oficial ocurrió cuando las autoridades realizaron una serie de allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país. Estas operaciones, que involucraron a unidades de élite de la policía y el ejército, resultaron en la captura de varios miembros clave de la organización. Entre los detenidos se encontraba un exfuncionario de alto rango, cuya participación en la mafia fue uno de los aspectos más impactantes del caso. Su arresto envió un mensaje contundente. La red mafiosa no solo había operado en las sombras, sino que también había logrado infiltrar instituciones públicas al más alto nivel. El impacto mediático del destape fue inmediato. Los titulares de los principales medios del país se llenaron de detalles sobre la magnitud de la red y las operaciones que había llevado a cabo. Las redes sociales explotaron con reacciones de incredulidad e indignación, mientras que las autoridades ofrecieron conferencias de prensa para explicar el alcance de las investigaciones y las medidas que se estaban tomando para desmantelar por completo la organización. Entre los detalles más sorprendentes que salieron a la luz se encontraba la sofisticación de las operaciones de la mafia. Por ejemplo, utilizaban sistemas de encriptación para coordinar sus actividades, lo que dificultaba el rastreo de sus comunicaciones. Además, habían creado empresas fachada que servían como vehículos para lavar dinero y justificar ingresos ilícitos. Algunas de estas empresas incluso contaban con contratos con instituciones gubernamentales, lo que evidenciaba el nivel de infiltración de la organización. Otro aspecto inusual fue la forma en que la mafia utilizaba su poder para manipular a las comunidades locales. En lugar de recurrir únicamente a la intimidación, también implementaron tácticas de control social, ofreciendo servicios básicos en áreas desatendidas por el gobierno. Esto les permitió ganar apoyo entre algunos sectores de la población, que veían a la mafia como una alternativa, aunque ilegal, a un Estado que consideraban ausente. A medida que más detalles salían a la luz, también se revelaron los desafíos que enfrentaron las autoridades para descubrir esta red. Uno de los mayores obstáculos fue la desconfianza que existía entre los posibles informantes, quienes temían represalias no solo de la mafia, sino también de funcionarios corruptos que podrían filtrar información. Para superar este problema, las autoridades implementaron medidas especiales como la creación de líneas directas anónimas y la protección a testigos clave. Sin embargo, el descubrimiento de la mafia también dejó al descubierto fallas en las estrategias de seguridad implementadas hasta ese momento. Mientras el gobierno centraba sus esfuerzos en combatir a las pandillas, esta red mafiosa aprovechó las brechas en el sistema para crecer y consolidarse. Esto plantea preguntas importantes sobre la necesidad de un enfoque más integral en la lucha contra el crimen organizado, que no solo se enfoque en los actores visibles, sino también en las amenazas emergentes. La exposición de la mafia no solo sorprendió por la magnitud de sus operaciones, sino también por las implicaciones que tiene para el futuro de la seguridad en El Salvador. Las autoridades ahora enfrentan el desafío de garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y que las instituciones infiltradas sean reformadas para evitar que casos similares ocurran en el futuro. El presidente Nayib Bukele, conocido por su postura firme contra el crimen, reaccionó de inmediato al destape, calificándolo como un recordatorio de la complejidad de la lucha contra el crimen organizado. En un mensaje dirigido a la nación, aseguró que su gobierno no descansaría hasta desmantelar por completo esta red y reforzar las medidas de seguridad para prevenir la aparición de nuevas mafias. El destape de esta red mafiosa es un momento decisivo para El Salvador. Más allá del impacto inmediato, representa una oportunidad para reflexionar sobre las estrategias actuales y considerar ajustes que aborden las raíces del problema. Mientras las investigaciones continúan y se esperan más arrestos en las próximas semanas, el país observa con atención
consciente de que el desenlace de este caso podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. El Salvador tiene una historia marcada por la violencia y el crimen organizado, un legado que se remonta a décadas de conflicto social, desigualdad económica y corrupción institucional. Durante los años posteriores a la Guerra Civil, las pandillas como la MS-13 y Barrio 18 surgieron como actores dominantes en el escenario delictivo, consolidándose como las principales amenazas a la seguridad nacional. Estas organizaciones encontraron terreno fértil en un país debilitado, donde las instituciones luchaban por mantenerse a flote y la población más vulnerable buscaba desesperadamente alternativas para sobrevivir. Sin embargo, las mafias no son un fenómeno nuevo en El Salvador. Durante años, grupos delictivos más discretos y organizados han operado en las sombras, aprovechándose de las brechas en el sistema de justicia y la limitada capacidad de las fuerzas de seguridad para enfocarse exclusivamente en las pandillas. Mientras estas últimas imponían su control territorial mediante la violencia, las mafias adoptaron un enfoque más sofisticado, manejando operaciones financieras, sobornando a funcionarios y creando redes de influencia que penetraban profundamente en el aparato estatal. A lo largo del tiempo, las estrategias gubernamentales para combatir el crimen se han centrado principalmente en las pandillas, dejando en un segundo plano las actividades de mafias más estructuradas. Esto permitió que grupos como la recientemente expuesta red mafiosa crecieran y se consolidaran sin demasiada oposición. Este fenómeno no es exclusivo de El Salvador. Países como México y Colombia han enfrentado problemas similares, donde la atención a cárteles visibles permitió que redes más discretas extendieran su alcance. Comparada con las pandillas, esta nueva mafia presenta un desafío completamente diferente. Mientras las pandillas se caracterizan por su presencia notoria y violencia pública, esta red operaba de manera casi invisible, utilizando tácticas avanzadas para evitar ser detectada. Su estructura jerárquica, combinada con un enfoque empresarial en sus actividades delictivas, la asemeja más a las organizaciones criminales internacionales que a las pandillas locales. Esta diferencia hace que combatirlas requiera estrategias distintas y una mayor capacidad de inteligencia por parte del gobierno. Otro punto clave es cómo esta mafia logró adaptarse al contexto actual. A pesar del régimen de excepción implementado por Nayib Bukele, que ha resultado en la captura de miles de pandilleros, esta red supo mantenerse al margen, explotando los vacíos que dejaban las políticas de seguridad. Esto evidencia que, aunque el enfoque de mano dura ha sido efectivo para reducir ciertos tipos de crímenes, no ha sido suficiente para abordar las raíces más profundas del problema. El surgimiento de esta red también obliga a reflexionar sobre cómo las políticas públicas deben evolucionar para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas. Mientras que las pandillas prosperaron en la pobreza y la falta de oportunidades, esta mafia utilizó recursos más avanzados, incluyendo tecnología, redes internacionales y corrupción institucional, para consolidar su poder. Este cambio en el panorama delictivo señala la necesidad de un enfoque integral que no solo combata a los criminales visibles, sino también a los que operan en las sombras. El destape de esta red mafiosa no solo resalta los retos actuales, sino también la resiliencia del crimen organizado para adaptarse y evolucionar en respuesta a las políticas gubernamentales. Al comparar esta mafia con las pandillas tradicionales, queda claro que El Salvador enfrenta un enemigo más sofisticado y difícil de combatir. Sin embargo, esta revelación también brinda una oportunidad para que el país refine sus estrategias, asegurándose de que estén preparadas para enfrentar las amenazas del futuro. El descubrimiento de esta nueva red mafiosa ha tenido un impacto profundo en la sociedad salvadoreña. Para muchos ciudadanos, representa un golpe a la confianza que habían depositado en las instituciones y en las políticas de seguridad impulsadas por Nayib Bukele. Aunque el régimen de excepción ha demostrado ser efectivo para reducir el poder de las pandillas, el surgimiento de esta mafia plantea preguntas incómodas sobre la verdadera magnitud del problema del crimen organizado en el país. A nivel social, la existencia de esta red afecta directamente a la población en múltiples formas.
Por un lado, sus actividades ilícitas, como extorsión y lavado de dinero, crean un ambiente de incertidumbre económica para los comerciantes y pequeños empresarios. Por otro lado, su infiltración en instituciones públicas mina la confianza en el sistema, haciendo que los ciudadanos se cuestionen si realmente están protegidos por las autoridades o si éstas forman parte del problema. La exposición de esta mafia también resalta la vulnerabilidad de las comunidades más marginadas. En muchas áreas del país, donde el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado, estas redes delictivas se presentan como alternativas, ofreciendo recursos o protección a cambio de lealtad. Esto perpetúa un ciclo de dependencia y control, dificultando la erradicación de estas organizaciones y el fortalecimiento de las instituciones estatales. Para el presidente Bukele, este descubrimiento representa un desafío significativo. Su administración ha construido una narrativa de éxito en la lucha contra el crimen, basada en la reducción de homicidios y la detención masiva de pandilleros. Sin embargo, la existencia de esta mafia evidencia que el problema es más profundo y complejo de lo que muchos habían anticipado. Ahora, Bukele enfrenta la tarea de demostrar que su enfoque no solo puede desmantelar pandillas visibles, sino también combatir a mafias más sofisticadas y menos evidentes. Mirando hacia el futuro, las implicaciones de este caso son variadas. En el corto plazo, es probable que el gobierno intensifique sus esfuerzos para desmantelar por completo esta red, utilizando todas las herramientas a su disposición, desde inteligencia hasta cooperación internacional. Sin embargo, esto requerirá un enfoque más estratégico y menos dependiente de medidas extraordinarias, como el régimen de excepción, que no siempre son sostenibles a largo plazo. A nivel estructural, este caso destaca la necesidad de reformas profundas en las instituciones públicas. La infiltración de la mafia en sectores clave del gobierno y la economía señala debilidades que deben ser abordadas para prevenir la aparición de redes similares en el futuro. Esto incluye medidas como la modernización de los sistemas de monitoreo financiero, la mejora de la transparencia en la administración pública y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control. Por último, este destape también tiene un impacto a nivel internacional. En un mundo cada vez más conectado, las mafias no operan en aislamiento, sino como parte de redes transnacionales que aprovechan las oportunidades globales para expandir su poder. Esto subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, asegurando que los esfuerzos de El Salvador estén alineados con estrategias regionales e internacionales. El descubrimiento de esta mafia es un recordatorio de que la lucha contra el crimen no es un esfuerzo que se pueda ganar de manera definitiva, sino un proceso continuo de adaptación y resiliencia. Si bien los desafíos son significativos, también representan una oportunidad para que El Salvador demuestre que puede enfrentar amenazas más sofisticadas y construir un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos. La revelación de esta nueva red mafiosa en El Salvador marca un punto crítico en la lucha contra el crimen organizado. Lo que inicialmente parecía un éxito contundente en la erradicación de las pandillas, ahora se enfrenta a un desafío más complejo. Mafias que operan con sigilo, sofisticación y una capacidad alarmante para infiltrarse en sectores clave del país. Este caso no solo expone las debilidades estructurales que todavía persisten, sino que también redefine las dimensiones del crimen en el país, obligando a las autoridades a repensar sus estrategias. Para la sociedad salvadoreña, esta revelación representa un golpe a la confianza en un sistema que, a pesar de los avances, sigue mostrando grietas profundas. Las extorsiones, la corrupción institucional y las alianzas entre el crimen organizado y actores aparentemente intocables han generado una sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos. Sin embargo, este destape también abre una oportunidad única, un llamado urgente a fortalecer las instituciones y a redoblar esfuerzos para erradicar estas redes desde su raíz. Para el presidente Nayib Bukele, el reto es monumental. Si bien su gobierno ha demostrado resultados visibles en la reducción de crímenes violentos, el surgimiento de esta mafia plantea preguntas sobre la sostenibilidad y profundidad de su estrategia. El desafío ahora no es solo desmantelar esta red,
sino garantizar que no surjan otras similares en el futuro. Esto requerirá no solo un enfoque de mano dura, sino también inteligencia, cooperación internacional y reformas estructurales que cierren las puertas a la corrupción y al crimen. El futuro de El Salvador depende de cómo el país enfrente este momento crítico. ¿Podrán las instituciones adaptarse y fortalecerse para combatir amenazas más sofisticadas? ¿Logrará la sociedad recuperar la confianza perdida? Aunque las respuestas no son inmediatas, este caso es un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado es un esfuerzo constante que requiere tanto de voluntad política como de un compromiso colectivo. Lo que está en juego no es solo la seguridad del presente, sino también el sueño de un El Salvador más justo y transparente para las generaciones futuras.